la palabra al senador Luis Naidendorf. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Presidente, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Yo lo escucho. Bueno, gracias, ministro, a los colegas que participan de esta primera reunión a través de esta aplicación de la Comisión de Trabajo. En primer lugar, coincidir con algunos aspectos de lo que señaló el ministro, con el objetivo general de preservar la salud de la población, de la flexibilización que se fue llevando a cabo con respecto a algunas actividades esenciales para mantener el empleo, porque me parece que el eje central pasa por defender la vida y sostener empleos en la Argentina. Y en tercer lugar, con otras medidas que tengan que ver con el sostenimiento del ingreso y de las tarifas públicas. Nosotros, no está de más la aclaración, pero desde el primer momento cuando nos convocó a los jefes parlamentarios el presidente de la República, hemos acompañado las decisiones que se fueron tomando en una primera instancia en el marco del aislamiento social voluntario y obligatorio. No es menos cierto que creo que vale la reflexión ante la pregunta y la inquietud de muchos, como por ejemplo el caso de los trabajadores golondrinas, o que lo planteó la senadora Mirkin por Tucumán, o el planteo de los trabajadores en Mendoza, que lo planteó la senadora Fernández Sagasti, que deberíamos intentar generar y recuperar cierto ordenamiento federal. Y esto lo digo porque el miedo, si bien es atendible, porque los medios y la información que todos los días nos vamos de alguna manera suministrando por esta vía, fue o facilitó, coadyuvó a la toma de decisiones hasta de ciertos municipios en el interior de cada provincia, donde los intendentes han impedido o impiden la circulación en una ruta nacional, o se dan este tipo de situaciones. Por lo tanto, creo que así como se ha hecho un enorme esfuerzo para la repatriación de los argentinos en el exterior, también deberíamos hacer lo mismo con muchos ciudadanos que cuando el gobierno nacional tomó la decisión de esta cuarentena, le agarró a mitad de camino, o en otra provincia, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero deberíamos encontrar un esfuerzo compartido entre la nación y la provincia para canalizar esto. Dicho esto, a ver, a mí me parece que en la Argentina estamos, por circunstancias que no solamente afectan al país, sino también al mundo, viviendo una situación económica realmente dolorosísima. Yo quiero detenerme en un informe de CAME donde dan muestras de que el 80% de la actividad económica hoy está parada, inclusive algunas pequeñas y medianas empresas han reemplazado la vía de despidos por el anticipo de vacaciones. Un informe que da cuenta donde de cada 4 empresas, pequeñas y medianas empresas en la Argentina, hay 3 empresas, y creo que fue la senadora por Catamarca que le efectuó esta pregunta, ministro, que ya han iniciado, están en camino de iniciar los concursos preventivos y las quiebras. La caída de la demanda va a ser brutal, el 83% también de las ventas van a disminuir y disminuyen drásticamente. Y repito, esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de la realidad. Y uno administra realidad y la realidad nos indica que hoy estamos atravesando, digamos, no por 2 avenidas, sino por 2 puntos que convergen en un momento, que tiene que ver con la pandemia, las herramientas y las medidas del aislamiento para evitar el contagio o el efecto propagativo del virus, y las que se fueron adoptando en distintas áreas, en materia de instituciones económicas y crediticias, en materia de política del Ministerio de Trabajo,
para contener justamente el empleo. Y yo en este punto sí me quiero detener fundamentalmente en el tema del empleo en la Argentina, porque como usted dijo, esta es una situación distinta, es prácticamente algo que se lo planteó en el medioevo y que nos involucra a todos. Y cuando una situación de esta magnitud, donde la vemos no solamente en la Argentina, sino en verdaderas potencias que están atravesadas por el golpe al mercado laboral y también por el golpe a la salud, me parece a mí que ahí es donde se tiene que demostrar los verdaderos gestos de la inteligencia y de la sensatez de la dirigencia política en la búsqueda de medidas que puedan servir de paliativo. ¿Qué advertimos nosotros? Nosotros advertimos que las medidas que de alguna manera fue tomando el gobierno fueron paliativos para la coyuntura, es decir, aquellas medidas para dar garantía y previsibilidad para el salario del mes de abril, dar garantía y previsibilidad con un ingreso familiar de emergencia para los que no están incluidos, dar garantía en el contexto. Pero usted sabe mejor que nadie que esta cuarentena va de la mano de las medidas que se tienen que tomar en el área de salud. Y si nosotros logramos, como lo planteaban algunos senadores, testeo focalizado con mayores testeos, en la medida de que se logre un aplanamiento, porque todavía no estamos en el pico, también van a ser mucho más previsibles las medidas que se tengan que tomar en el orden económico. ¿Qué decimos nosotros y qué observamos en función de los informes brindados cuando lo escuchamos al presidente o al ministro Ginés o a cada funcionario del área? En primer lugar, es bueno tener presente que esta es una crisis que de alguna manera no tiene una resolución inmediata. Me parece que hay que terminar con el exitismo de que, bueno, hay luz a mediados del camino. No. A mediados del camino lo que el Estado necesita brindar es certidumbre. Y creo que la certidumbre tiene que ver con medidas por lo menos en un plazo de 90 o 180 días que tiene que tomar el Estado. Y en este caso, como usted dice, como hay que mirar al medioevo y se rompieron todas las reglas en materia económica, en los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, piensan volcar el 8 o hasta el 15% de su PBI para inyectar la economía doméstica, o el caso de Perú, que con el 60% de una economía mucho más chica que la Argentina, va a inyectar 25.000 millones de dólares con esta idea de cuidar el empleo, es cuidar las pequeñas y medianas empresas. A mí me parece que nosotros tenemos que avanzar en medidas desde el Estado, donde el Estado está presente, pero de una manera mucho más integrada, de una manera mucho más con medidas que tengan inmediatez. Algunas, lógicamente, que no responden a su cartera, o quizás la cartera que usted preside tengan que ir de la mano con decisiones en materia económica. Pero, por ejemplo, mientras estamos aislados, el cuentapropista o el monotributista que tiene un personal dependiente o el titular de una pequeña y mediana empresa requiere la previsibilidad no de abril, sino abril, mayo y junio, porque nosotros vamos a ingresar en el invierno, fines de mayo, junio, julio, y en agosto tenemos, como históricamente se tuvo en la Argentina, los picos más altos de las gripes convencionales. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que pensar, y nosotros tenemos que, bueno, a modo de sugerencia, aportar algunas ideas que tengan como parámetro de acá hasta junio, julio, para preservar el empleo. En ese sentido, creo que hay que apuntalar a la flexibilización interna, no solamente con los trabajadores golondrinas, con el sector agrícola, sino con los mecanismos de flexibilización, con un Estado que esté mucho más presente y ordene para no ingresar en una instancia de confederación de estados en la Argentina, una situación preanárquica, que es respetable, por cierto, considerable desde el marco de la salud, pero necesita mayor energía para ordenar esto. Me parece que se va bien en cuanto al diálogo entre gobierno nacional, provincial y municipal, y el rol nuestro del Parlamento es importante. Por eso esta reunión es importante, porque es el control central que debemos tener desde el Congreso de la Nación para tener una actitud mucho más activa y también proactiva de acompañar algunas medidas.
en esta idea, con la idea de, digamos, dejar de lado la incertidumbre, porque incertidumbre hay en el sector privado, ministro, pero también en el sector público. Usted sabe que hay una fuerte caída de la recaudación, entonces también tenemos que nivelar estas dos instancias. Nosotros hemos presentado una batería de proyectos de comunicación, miren, ni siquiera proyectos de ley, lo hemos hecho como comunicación o resolución para que en definitiva ustedes lo analicen. Pero ¿qué consideramos que se puede hacer en lo inmediato? Yo creo sinceramente que el bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud es insuficiente. A mí me parece que los que están en la trinchera no alcanzan con un aplauso, y yo valoro el aplauso de la sociedad, pero sería bueno un bono extraordinario. Senador. Siga, senador, siga. Continúe, perdón, senador, continúe. Sí, no, perdón, un bono extraordinario que se considere para los que están, para los trabajadores de la salud, inclusive de algunas fuerzas de seguridad, que yo lo noto acá en el territorio de mi provincia, los que están ahí cuidándonos, protegiéndonos, un bono de 60.000 pesos, que puede ser extraordinario en el marco de la pandemia, es un tema que el gobierno lo tiene que analizar, porque 5.000 pesos la verdad que no alcanzan con los casos que nosotros vimos y con lo que se ve en el mundo, que en realidad uno de los principales, digamos, métodos de contagio a veces lo sufren los propios profesionales por carecer o del equipo adecuado o por la irrupción muy fuerte de cuando se tiene que atender masivamente a los ciudadanos. En segundo lugar, lo planteó el senador Tayana, con mucha inteligencia, lo planteó el senador Tayana como representante de la provincia de Buenos Aires. Nosotros consideramos que el ingreso familiar de emergencia, que son 10.000 pesos, hay que flexibilizarlos y también hay que extenderlo en el tiempo. También debe tener la previsibilidad de apuntar hasta mayo, junio, julio. Y se lo tiene que hacer con un criterio de flexibilización, primero porque son 10.000 pesos, en segundo lugar porque en Europa se implementó también este tipo de ayuda de emergencia, también lo ha hecho Estados Unidos, por supuesto, con importes distintos, economías diferentes, pero me parece que ahí el Estado tiene que llegar con mayor diligencia y con menos trámites burocráticos. Están saturadas las páginas del ANSES, 130 páginas que no se atienden, y creo que tiene que ver porque existe un excesivo rigorismo cuando debería existir una flexibilización absoluta y una prolongación en el tiempo de estas medidas. Por ejemplo, en Italia los monotributistas reciben de manera automática 600 euros y en Estados Unidos cada hogar $2.400. Son realidades distintas, pero para que se tome nota de algunas otras cosas que son importantes. Con respecto a la PYME, miren, la senadora Durango de La Pampa ha dicho, bueno, yo quiero poner en valor el esfuerzo de los pampeanos, donde estamos otorgando crédito a tasa cero. Y esto es central, porque nosotros si vamos a otorgar un crédito a una tasa del 24%, por más que sea subsidiada, no se olvide que usted está otorgando una tasa o que el Estado otorga un crédito para una actividad parada y que está parada por una cuestión que es ajena, que nos afecta a todos por la pandemia, pero empresas que se cruzaron de brazos, emprendedores que están cruzados de brazos, cuentapropistas que tienen sus negocios cerrados, que no saben cómo pelearla la vida, y que un crédito, en realidad, no sé si es la mejor herramienta, o mejor dicho, directamente la acreditación en la cuenta de sueldo para poder pagar los salarios del personal que tienen bajo dependencia, con distintos criterios, hasta 100 trabajadores por un lado, de 101 a 500 trabajadores de otra manera, pero de manera automática. Yo le traslado a usted, seguramente usted discutirá con el área económica, pero me parece que estas son medidas que deben ser expeditivas. Los créditos, no pueden haber un crédito en Argentina de hoy, no pueden haber créditos al tasa del 24% cuando una actividad está parada. No pueden haber un crédito para la actividad del turismo cuando el turismo está absolutamente paralizado. Lo dijo bien la senadora Fernández Sagasti, ya hay que pensar a fin de año para reactivar el caso de Mendoza, ni que hablar de las provincias como Misiones, Río Negro, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, que significan importantes ingresos y tienen el año prácticamente perdido. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Miren, nosotros la Argentina convive hace más de 70 años con procesos inflacionarios.
Y hoy quizás la inflación alta, no hay que tener temor a la inflación, ni hay que tener temor a un Estado mucho más audaz, porque digamos, los manuales están destruidos y cuando se destruyen los manuales, lo que hay que priorizar es el empleo, lo que hay que priorizar es fundamentalmente que las empresas queden medianamente, así como con este parate, en condiciones de competitividad cuando la pandemia pase, porque hay 3 etapas, ministro. Primero, las medidas de coyuntura. La primera, las medidas de coyuntura. La segunda, cuando la pandemia realmente surta efectos, cuando entremos en el pico. Y la tercera es pospandemia. Entonces, ¿qué decimos? Mirada integral. Hay aportes que lo hemos hecho no solamente en el marco de la comisión, sino proyectos de resolución que la tiene la presidencia de la Cámara de Senadores, que lo hemos presentado, para que podamos lograr mayor agilización. Reitero. Y por último, un tema que para nosotros me parece que es muy sensible, porque desde el primer momento cuando el presidente nos convocó, el presidente a nosotros nos convocó porque tenemos que salvar el empleo de los argentinos y en una emergencia no hay margen para que el Estado no esté presente. Yo aprovecho esta ocasión, usted es ministro de Trabajo, yo sé que no corresponde a su cartera, pero hay organismos del Estado donde en el contexto previo, en los días de la cuarentena, se procedieron a rescindir contratos laborales en el PAMI, en el ANSES, en otro tipo de organismos del Estado, y a mí me parece que sería, digamos, necesario, imprescindible, dejar sin efecto esta decisión, y si hay algún caso puntual que para reverlo, para modificarlo, ya habrá tiempo post pandemia. Pero me parece que a la gente no hay que dejarla sin ingresos, y que en estas circunstancias, bueno, lo que nosotros decimos es Estado presente, mayor amplitud del Estado, y bueno, para eso van a contar con nosotros, con una oposición responsable, para acompañar lo que se tiene que acompañar, para señalar los errores y para advertir a tiempo aquellas cosas que nos parecen importantes que se corrijan. Gracias, ministro, por su presencia y gracias, presidente, por el tiempo que acordado. Gracias, senador Naider.